¿Y quién esté a su diestra? Satanás esté a su diestra. Ojo, y no solamente que Satanás, ¿le desea algo bueno a él? Si a usted le desean que Satanás esté a su derecha, ¿qué quiere decir? Que toda maldición sea sobre usted. Que solo la maldición. Ustedes me dicen que no debemos orar así. Póngale cuidado cómo se va tornando la oración. Cuando sea juzgado, salga culpable. Ni siquiera que se le lleve a buen juicio. Ni siquiera que se averigüe si es inocente o no. Que cuando lo juzguen, salga culpable. Verso 8. Sean pocos sus días. ¿Qué quiere decir David con esto? ¿Qué quiere decir? Que se muera. ¿No le está queriendo decir David? Sean pocos sus días. ¿Es correcto eso? Pero David lo dijo y está en la Biblia. Sean pocos sus días. Ojo, tome otro su oficio, que tome otro su lugar. Queden sus hijos huérfanos y su mujer viuda. ¿Le desea o no le desea la muerte? ¿Está siendo sincero David o no está siendo sincero David? ¿O está orando bonito? Está siendo muy sincero. Todo lo que siente. Anden, verso 10. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen. Procuren su pan muy lejos de sus desolados hogares. No solo que el padre se muera, sino que sus hijos y su esposa tengan que partir a otro departamento, a otro municipio, a otra localidad a buscar el sustento. Que lo tengan que mendigar, no que les den trabajo, que lo tengan que mendigar. Que el acreedor se apodere de todo lo que tienen y extraños saquen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. ¿Está siendo suavecito David con el enemigo? ¿Y a causa de qué? ¿Le hicieron algún mal a David? ¿Le hirieron a David? Solamente dice el texto en el principio: con palabras de odio me han rodeado. Solamente estaban hablando mal de David. Imagínense si solamente estaban hablando mal de David, todo lo que despertó en su corazón. Solo por hablar mal de David. ¿Y quién era David? Yo les pregunto, hay una hermana de la iglesia, esto no es literal, ¿vale? Vamos a diferenciar. Una hermana de la iglesia que conoció el evangelio después de estar casada. Su esposo, esto no es literal, su esposo es un bebedor y llega borracho cada 2 por 3 a la casa y le da una pela a la pobre señora. La señora va y se arrodilla, y como le enseñaron a orar, ¿qué dice la señora? Señor, apártame este hombre, mata. Ay, no, yo soy una fiel cristiana, en mis bocas no puede salir eso. Señor, bendice a este hombre, que cambie esta situación. ¿Ustedes creen que cuando ella se levantó de las rodillas, sintió paz? ¿Cambió algo dentro de ella? ¿Por qué? Su oración no ha sido sincera. Nosotros nos escandalizamos y nos horrorizamos de siquiera llegar a tener un mal pensamiento delante de Dios. Y en la Biblia tenemos a David, que nos está diciendo cómo debemos acercarnos a Dios. ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? Que le hablemos con la verdad, que le hablemos con un corazón contrito. ¿Qué es un corazón contrito? Con el corazón en la mano, sincero. El Señor no nos pide a nosotros que, no, venga, adórneme, que es muy feo lo que usted piensa de esa persona. Sigue el salmista diciendo: su posteridad sea destruida. Ojo, no se queda solo con que él muera, sino que la posteridad sea destruida.
¿Qué quiere decir eso? Más adelante el verso 13 nos lo aclara. En la segunda generación se ha borrado su nombre. ¿Qué quiere decir? ¿Quién es? ¿O quién? ¿Que deje de existir quién? Los hijos. Porque dice, ¿quién es él? La primera generación. Y dice, y su segunda generación sea destruida. O sea, que no pase de él, que no tenga ni nietos, que el nombre de él sea borrado. Estén siempre delante de Jehová y él corte de la tierra su memoria, que Jehová corte de la tierra su memoria, por cuanto no se acordó de hacer misericordia y persiguió al hombre afligido y menesteroso y al quebrantado de corazón para darle muerte. Señor, que no haya misericordia para este hombre porque me persiguió. No solo habló mal de mí, sino que no hubo por parte de él misericordia. ¿Quién es el que está orando aquí? ¿Quién es el que está hablando con Dios aquí? David. ¿Y quién era David? ¿No se habla en la Biblia de las hazañas de David? Que él tenía 30 valientes, que Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. ¿Tenía David la autoridad o la potestad para coger a sus capitanes y decirles, vaya, saquen? ¿Pero por qué no lo hace? Mis hermanos, cuando nosotros vayamos a orar, debemos de ser sinceros. Debemos tener el ejemplo de David. Porque si David corre con chismes, vea, este señor está hablando mal de mí y este fulano está hablando mal de mí, ese chisme y esa forma queda en el otro compañero, y de pronto David arregla con ese personaje y queda cargado. Lo explicamos mejor. Esta noble dama, que es maltratada por su esposo, un borracho, llega y va y se lo cuenta a una hermanita piadosa de la iglesia y empiezan a orar, y la hermanita le da consejos en reunión con otros hermanos. Deje a ese hombre, usted no puede soportar, no puede aguantar tal humillación. Ese hombre es un patán, ese hombre no sirve para usted. Los caminos del Señor son insondables, y Él vino a salvarlo a usted o a todos. A todos. ¿Ese Señor merece misericordia? ¿Qué de usted si de pronto le ora sinceramente al Señor? Y yo lo he orado sinceramente al Señor con todo lo que ha tenido mi corazón. Y he visto cómo se han restaurado relaciones que antes eran demasiado tirantes. Pero yo he cometido el error de, como esta señora, contarle a una piadosa dama, a un grupo de hermanos sobre el tema. He arreglado, o esta persona, por ejemplo, arregló con su esposo borrachín, encontró al Señor, se entregó a los pies de Cristo, y la señora, por amor, empezaron a caminar. A la persona que se le contó el chisme, ¿cómo queda? O cargada. ¿Cómo se le ocurre? Esta señora sí es muy bonita. Después de todo lo que le hizo, después de todos los malos tratos, después de cómo la humilló. ¿Y quién queda cargado ahora? ¿La hermanita o la esposa? ¿La esposa cómo está en este momento? Feliz porque Dios transformó su vida. Feliz porque Dios tocó al hombre. ¿Y quién quedó angustiado? Nosotros no debemos depositar todo lo que pasa, todo lo que aflige nuestro corazón en manos de los hombres. El único que tiene una espalda así de grande para cargar con todos nuestros pensamientos, incluso los más oscuros, se llama Cristo Jesús. Amén. Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres y el pecado de su madre no se ha borrado.
no solo me quedo con el pecado de él, sino que si hay algún pecado de parte de los padres de él, caigan sobre él. Y sigue diciendo el verso 15, estén siempre delante de Jehová y él corte de la tierra su memoria, todos sus pecados, no solo los de él, sino también los de sus padres. Por cuanto no se acordó de hacer misericordia y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado el corazón para darle muerte. Amó la maldición y ésta le sobrevino. No quiso la bendición y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido, entró como agua en su interior y como aceite en sus huesos. Séanle como vestidos con que se cubra y en lugar de cinto con que se ciña siempre. ¿Es normal que tenga todo esto el enemigo de él? Si desde el principio de la fundación puso a Satanás a su diestra, más no se puede esperar. Y sigue el texto, sea este el pago de parte de Jehová a los que me calumnian. Estamos viendo que es solamente un sentimiento. David se está despojando, David se está soltando, se está vaciando de todos sus malos pensamientos con aquel que tiene la capacidad para que eso no le llegue a él, para que eso no sea parte de él. Dios conoce tu corazón, Dios sabe lo que hay en tu corazón. Nosotros debemos aprender a orar. ¿Cómo? ¿Orar bonito? Orar sincero. Y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre, líbrame porque es buena tu misericordia, porque yo estoy afligido. ¿Cuál era el problema real de David? Él pensaba que el problema era el que lo atacaba. Él pensaba que el problema era el que hablaba mal de él. Cuando él se vacía, cuando usted vacía su corazón, quita todo mal pensamiento de su corazón, se lo deposita al Señor, su corazón empieza a vaciarse y empieza a darse cuenta de lo que realmente necesita. Y David necesitaba un Salvador, porque sus palabras son: favoréceme por amor a tu nombre, líbrame porque es buena tu misericordia, porque yo estoy afligido y necesitado y mi corazón está herido dentro de mí. ¿El enemigo puede herir su corazón dentro? No. El enemigo puede herirlo físicamente, pero adentro, si usted lo permite, se lo puede herir. Si no, no. David reconoció que su corazón estaba siendo afligido y estaba siendo herido, y fue a buscar a alguien que pudiera sanar su corazón. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno y mi carne desfallece por falta de gordura. Imagínense el grado de odio que sembró ese hombre en David, que se puso a ayunar. Se debilitó. ¿Usted se ha visto en alguna situación de tanto odio que hasta se ponga a ayunar para que el Señor lo favorezca? Nuestras oraciones deben de ser más sinceras. ¿Recordamos quién era David? ¿Tenía David el poder suficiente para acabar con su enemigo? ¿Tenemos el poder suficiente para acabar con el enemigo? Yo creo que sí. ¿Pero es menester, nos toca a nosotros? Yo creo que no. David, con todo el poder que tenía, con todas las armas que tenía, con toda la capacidad que tenía, todo se lo dejó en manos de Dios. Su odio, su rencor, sus malos pensamientos, se los dejó a Dios. Cuando usted se vacía, cuando usted se vuelca en el Señor, va empezando a surgir dentro de usted la verdadera necesidad que tiene. Y David lo tiene. Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Cuando usted se vacía, incluso puede tener visiones, como el profeta, como el salmista David. David aquí, apenas vació su corazón, tuvo una profecía. Y esa profecía fue cumplida. Cuando él se identificó con su Salvador, cuando él puso su corazón en vista delante de su Salvador,
cuando nada le fue oculto al Salvador, tuvo una visión de lo que el Salvador iba a hacer por él. Y tuvo una visión de que el Salvador estaba poniéndose en los mismos zapatos de David. Verso 25. Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban y burlándose, meneaban su cabeza. ¿Qué vio David aquí? ¿No lo notan? ¿Lo están notando? Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban y burlándose, meneaban su cabeza. ¿Quién pasó por la situación que tú estás pasando? ¿Con quién puedes realmente identificarte y que sienta tu dolor? ¿Tu vecino puede sentir el dolor que estás sintiendo ahora mismo? La hermanita de la historia que yo hice referencia, ¿puede sentir el dolor que siente esa esposa en los maltratos que recibía de su esposo? De ninguna manera. Y dice el salmista: yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban y burlándose meneaban su cabeza. ¿No es este el Cristo? Amén. ¿No es este el que iba a venir a salvarnos? ¿No es este el que sanaba a mucha gente? Si es el Cristo, que se baje de esa cruz y creeremos. David lo vio. David sintió esa identidad. La oración no es para usted solamente descargarse, no es solamente para usted pedir, no es solamente para usted agradecer. La oración es para que usted entre en íntima comunión con Cristo Jesús, que es el único que entiende su dolor, es el único que entiende su situación. Y estaba, como le contaba mi esposa a los niños esta mañana, y estaba Cristo Jesús en el huerto de Getsemaní, ¿cómo? Triste. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Y se retiró a un lugar a orar. Y se llevó a los 12, pero dejó a 8. ¿Y a quiénes se llevó? 3. Pedro, Santiago y Juan. Acompañadme allí mientras yo oro. Y oración más sincera que la de Jesús no puedes haber encontrado tú. Y la de David aquí. Jesús, si es posible que yo no tome esta copa. ¿Estaba siendo sincero o no estaba siendo sincero Jesús? Pero ¿por qué él no quería tomar la copa? ¿Saben por qué no quería tomar la copa? Porque él, al tomar la copa, iba a cargar sobre sí todos nuestros pecados, iba a causar la separación con el Padre. Y eso era lo que más le horrorizaba a Jesús: separarse del Padre. ¿A ustedes les horroriza separarse del Padre? Nuestras oraciones no están siendo sinceras. Si nosotros oráramos más sinceramente, no cometeríamos pecado. No por quienes somos, sino por el poder que va a actuar en nosotros para no defraudarlo más. Y dice la sierva del Señor que él estaba en tal agonía, en tal situación de depresión, de angustia, que se le estallaron los poros. Quedó todo tan rojizo que con el sudor se convirtió en sangre. Y estaba ahí el Salvador, de rodillas, angustiado. Y dice la sierva del Señor: y aquel que era el objeto de consuelo de muchos fue a donde sus amigos
a buscar consuelo. Y yo doy gracias a Dios de que Jesús no nació en Colombia. Porque dice que se acercó el Señor a donde estaban ellos. ¿Y cómo los encontró? Durmiendo. Usted está angustiado. Usted está a punto de morir. Le dijeron los médicos que para usted ya no hay solución. Y con fe va donde su familia para que oren por usted. Y está recibiendo los resultados. Y va y los encuentra durmiendo. ¿Cómo se siente usted? Decepcionado, abrumado. Y es por ustedes, o la oración es para sanación por usted. Ahora, imagínense en El Salvador, arrodillado, angustiado hasta la muerte, que quiere cargar los pecados suyos, porque había culpa en él. No había ni la más mínima culpa en él, ni siquiera de pensamiento. Y por culpa suya y mía iba a morir. ¿Y cómo encuentra a los discípulos? Cualquiera dice, si por mí es la salvación, ustedes tres no se van a salvar. Porque les pedí que oraran. Esto es para beneficio de ustedes. No me están colaborando. Así no es. ¿Pero qué les dijo el Señor? ¿No habéis sido capaces de orar por lo menos una hora? Velad y orad. ¿Para qué? El Señor sabía lo importante, porque la tentación estaba al lado del Señor. Satanás, dice la sierva del Señor, que Satanás le mostraba a sus discípulos la actitud para tentarlo a pensar de que no valía la pena tal sacrificio. Y él no le dejó a Satanás ni siquiera meterse en un pensamiento de lo que estaba haciendo estaba mal hecho o no valía la pena. Porque la oración de Jesús termina, pero que se haga tu voluntad. Y si tu voluntad es que yo muera, así sea. Sigue el salmista en el verso 26 diciendo, ayúdame Jehová Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia, y entiendan que esta es tu mano, que tú Jehová has hecho todo esto, que yo he sido objeto de oprobio para honra y gloria de tu nombre. Maldigan ellos, pero usted no deje de bendecir. Si al principio le pidió que Satanás estuviera a la diestra como una maldición, él sabía que nunca de los labios de Dios iba a salir tal maldición, pero fue sincero. Y su oración fue sincera para con el Padre. Jesús también fue muy sincero. Sean vestidos de ignominia los que te calumnian, sean cubiertos de confusión como su manto. Eso ya es decisión de ellos. Yo quiero la salvación que proviene de ti. Porque cuando usted ya está libre, cuando usted ya quitó todos sus malos pensamientos, cuando usted ya habló sinceramente con Jesús, ¿qué le queda en su corazón? Cuando recibe el perdón, cuando recibe la salvación del Señor, ¿qué le queda en su corazón? El verso 30 y 31 nos muestra lo que queda en nuestro corazón. Cuando usted se siente liberado, ¿no queda regocijo? ¿No queda agradecimiento? Dice el salmista, yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca, en medio de la muchedumbre lo alabaré, porque Él se pondrá, ¿en dónde? A la diestra del Padre. A la diestra del pobre. Al principio pedía que a la diestra del malo estuviera Satanás, y a la diestra de toda persona no debe de estar sino el Padre. Porque Él se pondrá a la diestra del pobre para liberar su alma de los que lo juzgan. Voy a invitar a mi hermana Liliana
para que nos dé un especial. Mientras ella entona su especial, ¿quiénes a partir de hoy quieren empezar a orar sinceramente? ¿Quiénes quieren empezar a entregarle al Señor todas sus cargas? ¿Quiénes van a quitar de su cabeza la idea de que al Señor no se le puede decir tales cosas porque Él es Dios? Es usted la creación y Él sabe quién es usted y conoce su corazón. No tenga miedo a decirle lo que hay en su corazón, por muy oscuro que ello sea.